Saludos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, que se emite, como saben, todos los lunes aquí en Telecable. Bien, hoy vamos a tener un tema monográfico, a hablar de algo que muchos de ustedes, o a muchos de ustedes, les suena, y mucho, son los arrendamientos urbanos. Miren, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es decir, que el próximo día 11 hay una jornada en el Colegio de Abogados de Oviedo sobre arrendamientos urbanos, hemos traído aquí a Fernando Álvarez, que es especialista en este tema, es abogado y además administrador de fincas. Y vamos a hablar de muchos temas que seguro les van a sonar. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Hombre, a todo el mundo le suena el tema de arrendamientos urbanos. Debe de ser uno de los temas de la abogacía que más consultas tiene para los abogados. Sí, desde luego, es en cantidad, sin lugar a dudas, es un tema muy social también, muy amplio y probablemente también muy conocido por el ciudadano, ¿no? Quien más o quien menos pues pasó o tuvo relación con un arrendamiento, como arrendador, como arrendatario, algún familiar, algún amigo. Es decir, es un tema de coloquio, de sobremesa también, sino más allá también de la importancia que tiene. Bueno, a mí tu voz me suena mucho, y es que tú tienes un programa en la COPE, que hay que decirlo todo. Bueno, yo participo con el Colegio de Administradores de Fincas, efectivamente, desde hace ya varios años. Pero que no varios años, es que cuando hablamos de varios años, señoras y señores, para que un programa se mantenga 22 años en antena, ya tiene que tener temas que tratar, ¿no? Sí, ya tiene que tener éxito. Sí, sí, lo tiene. Gracias a los oyentes, por supuesto. Tuvimos el premio de la Asociación Asturiana de Oyentes. Sí, la ATR, sí, Asociación de Telespectadores y Radioyentes del Principado de Asturias. Ya hace unos años, y son los oyentes los que, haciendo preguntas sobre, en este caso, comunidades de propietarios, pues hacen vivo este programa, ¿no? Es decir, yo creo que hablamos hoy de arrendamientos, podemos hablar otro día de comunidades de propietarios, pues que más o menos, afortunadamente también tenemos una vivienda en un régimen o en otro, y podemos, pues bueno, pues tenemos esas problemillas, esas dudas, en fin, y conviene pues que en este caso salgan a la luz. Bueno, ¿cómo está el panorama inmobiliario en este momento? Bueno, pues ciertamente, como vemos, Carlos, a través de los medios de comunicación y la realidad, pues todos los días tenemos alguna noticia en relación con las viviendas, ¿no? El tema de las hipotecas, el tema de los desahucios, es decir, es un tema social que realmente yo creo que el legislador, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, tienen que hacer un esfuerzo por buscar unas soluciones reales, ¿no? Ciertamente la situación económica pues nos hizo y nos está causando un grave problema en ese sentido, y yo creo que los ciudadanos, y con el tema que hoy vamos a tocar, vamos a ver cómo la sociedad va reajustando esa economía. ¿El arrendamiento de una vivienda, de un local, es una buena alternativa en la actualidad? Sin lugar a dudas es una gran alternativa en la actualidad, puesto que el tema de la vivienda o de un local a la hora de necesitar para vivir o para montar una industria, pues bueno, el tema del crédito, el tema hay unas dificultades de financiación tremendas, y por tanto en el escalón inferior está el arrendamiento. Es decir, esto siempre va a ser mucho más asequible, es decir, por lo menos para aquellos emprendedores, si hablamos de negocios, poder acometer una iniciativa, y si esto va bien, pues el día de mañana comprar, o el alquiler, y el alquiler pues está hoy en una situación también en que, al haber bastante oferta de viviendas de alquiler, estamos encontrándonos con una contención de los precios incluso a la baja, ¿no? El pasado día 13 de junio se publica la ley de arrendamientos urbanos, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos. Sí, la reforma, la ley 4 de 2013, efectivamente, bueno, es una de las reformas que venimos, y por hacer puntos esenciales. ¿En qué nos afecta a unos y a otros? Efectivamente, es una ley que trata de dinamizar el mercado inmobiliario, en la medida el mercado inmobiliario de los alquileres, en la medida de que acorta los periodos de duración de los contratos. Antes eran 5 años y ahora pasan a ser
3 años. Trata también de que las partes tengan más libertad de negociación, de pacto en su caso, tanto en el local de negocio como en vivienda, ¿no? De tal forma que marca unos parámetros. Hoy en día, como veremos en el desarrollo de los comentarios, pues bueno, esos 3 años que antes eran 5, pues implica que va a haber un mayor dinamismo en el funcionamiento de los alquileres. Vamos a ver cómo responde el mercado, porque probablemente cuando un propietario tiene un buen inquilino delante, pues prefiera más hacerle un contrato por 5 años o por 7 que por 3. Con lo cual esto ya también forma parte del juego de la negociación y de ver bueno, el interés de cada parte, ¿no? También es verdad que un arrendatario que hoy tiene una gran oferta para poder escoger en viviendas o en locales, pues va a tener en su mano una fuerza también para negociar. O si no cojo esta vivienda o no cojo este local, cojo en otro lugar. Entonces, bueno, pues no abundan muchos arrendatarios. La situación, como decíamos antes, económica, pues hace que las familias también se vayan retrayendo. Es decir, si no pueden alquilar, se quedan en casa de los padres, o en fin, buscando otras soluciones. ¿Cómo se revisa la renta? Porque ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? Muy importante. Efectivamente, el tema de la revisión de renta, sobre todo, es un tema que tiene que estar pactado en el contrato, es decir, y si no está pactado, pues se aplica el IPC famoso, el que sabemos, el que nos aplican para los sueldos, para las nóminas, para las pensiones o para otros conceptos habitualmente, ¿verdad? Y la propiedad tiene que notificar, es decir, enviar una comunicación con el IPC, pues de los últimos 12 meses que correspondan a la vida de ese contrato, un 3%, un 2 y pico, tal. Es decir, porque el arrendatario tiene derecho a tener constancia escrita de dónde sale ese IPC, ¿vale? Esto, una vez notificado, pues a partir del mes siguiente ya hay que abonarlo. O sea, que es digamos, transparencia, es decir, y algo muy práctico. Es algo, como hablamos al principio, los arrendamientos casi todos nos manejamos un poco en esos conceptos, ¿no? El IPC, pues sabemos más o menos, y si no, bueno, pues al abogado o al administrador para preguntarle, ¿y cuánto subió el IPC de estos últimos 12 meses? En fin, eso se aplica sobre la renta y ya tenemos la nueva renta. Problema añadido cuando uno se separa, se divorcia. Bueno, añadido, es uno de los problemas más importantes que quién se queda con la casa, ¿no? Correcto, es una de las circunstancias que pueden sobrevenir efectivamente en la vida de un contrato, ¿no? Es importante también explicarlo para orientar a nuestros televidentes. Cuando llega esta situación, hay que comunicar al arrendador, al propietario de la vivienda, que en el plazo de 2 meses desde que se tenga la sentencia de separación o divorcio, hay que notificarle a quién se le atribuyó el uso de la vivienda. Este uso de la vivienda o bien lo pactan los cónyuges en el convenio regulador de la separación o del divorcio, cuando pactan de mutuo acuerdo, amistosamente, quién se queda con el uso de la vivienda, o bien, si es contenciosa la discrepancia, pues el juez en la sentencia dice el uso de la vivienda será para el cónyuge, para el marido, para la esposa, para quien corresponda. Bueno, ese documento, una vez que sea firme, es decir, que ya no quepa recurso contra esa sentencia, se le notifica al arrendador. Y hay que notificarlo fehacientemente. Los abogados utilizamos esta expresión fehaciente, pero para que nuestros televidentes lo entiendan, es decir, que quede constancia, que no puede decir que no se recibió. Es decir, esto en el plazo de 2 meses desde que se tenga. Y a partir de ese periodo, pues ya el nuevo arrendatario será la persona que haya tenido el uso de vivienda. También es muy importante que nuestros televidentes sepan que arrendatario, inquilino, es la persona que figura en el contrato. Es decir, si figura uno de los cónyuges, es esa persona exclusivamente. Si figuran los dos, son los dos. Evidentemente, si uno deja de serlo, hay que notificarle al propietario que dejó de serlo por esa circunstancia matrimonial. Pero es decir, que se nos plantearía un tema. Por ejemplo, imagínate, 2 personas se separan, se divorcian, pero el contrato de arrendamiento está a favor, figura a favor, solo, exactamente, de uno solo. El otro no tiene ningún derecho. No, como arrendatario no, pero tiene derecho como, en su caso, sucesor, si es por tema de separación, divorcio o por un fallecimiento, ¿no? Es decir, porque si no, ¿qué sentido tendría un artículo en la ley que en el supuesto de separación o divorcio habría que notificar al propietario? Bueno, pues con que figurara uno no habría necesidad. Bueno, es una cuestión que a veces se escapa, pero está muy bien que se plantee, pues en este caso, en este programa ahora, para que lo sepan. Hay que notificarlo. Bueno, vamos a ver, caso concreto. Imagínate que, bueno, yo estoy de alquiler en un piso, que en un momento determinado
luego me viene el dueño y me dice, oye, mira, necesito el piso porque yo quiero que el piso pase a mis hijos porque lo necesitan mis hijos, vaya, por lo que sea, o su tía la de Huelva. Correcto. ¿Qué ocurre? Bien, bueno, pues la tía de Huelva no va a tener en ese caso un acceso, en ese caso la posibilidad, pero está muy bien también. Es decir, ahora en esta reforma de la ley el legislador amplió la posibilidad de que por una circunstancia sobrevenida de necesidad para el arrendador, para su cónyuge, para sus hijos, puedan necesitar la vivienda. Puede suceder pues que una vez pasado el primer año notifique al inquilino, hoy necesito la vivienda, ¿no? Hay que notificarle con 2 meses de antelación al inquilino esta necesidad. Después de pasado el primer año, 2 meses de antelación. Es decir, que estamos hablando de 12 meses, en principio, de vida del contrato al menos, ¿verdad? Pensemos también que el contrato tiene una vida de 36 meses, son 3 años ese mínimo, y hombre, si pensamos en la posibilidad de que el arrendatario, llegado el momento, diga no marcho, porque me encuentro a gusto, porque, oye, no pensaba yo tener que marchar, porque me causa un trastorno, y si tengo que marchar, échame por el juzgado, pues claro, a lo mejor el propietario, llegado a esa circunstancia, no acude al juzgado y espera que acaben los 3 años de vida del contrato para que el inquilino marche por finalización del contrato, no porque necesite la vivienda. Pero sí está establecida en la ley esa posibilidad de que la vivienda se pueda solicitar por necesidad de una necesidad sobrevenida del propietario cónyuge o de los hijos. ¿Puede el arrendatario hacer obras en la vivienda o qué tipo de obras puede realizar? Hombre, el arrendatario para hacer obras en la vivienda necesita permiso del propietario, ¿vale? Y después lo que son obras necesarias son de cuenta del arrendador. Obras necesarias tenemos que entender aquellas que son necesarias, valga su propia expresión, para destinar la vivienda a domicilio y a tener el confort propio de una vivienda. Ahora bien, hay otras obras que al propietario se le puede imponer por el inquilino que son en los supuestos a lo mejor de discapacidad. Temas de accesibilidad de un inquilino, es decir, que le sobreviene, y que evidentemente necesita. Entonces aquí el inquilino sí tiene derecho a hacer las obras, tiene que comunicarlo a la propiedad, pero no necesita pedirle permiso, es decir, la autorización. Mientras que si no hay discapacidad, el inquilino tiene que pedir autorización. En su puesto de discapacidad, acreditando el grado de discapacidad de él, de las personas que convivan con él, del cónyuge, de algún hijo que viva en la vivienda. Es decir, siempre que esas obras no afecten a la estabilidad de la vivienda o del edificio, evidentemente tiene derecho a hacerlas. Otra cosa es al final del contrato que tendría que reponer la vivienda a su estado originario, si el propietario no lo solicita. Hablamos del registro de la propiedad y hablamos de inscribir los contratos de arrendamiento en el registro de la propiedad. ¿Se puede hacer? Bueno, pues mira, es una novedad de esta ley. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero Carlos, este es un tema muy interesante, es decir, se trata de proteger al inquilino, al arrendatario, de que en una circunstancia sobrevenida no le puedan echar. Por ejemplo, en un supuesto de que se subaste la vivienda, se venda, se ejecute una hipoteca, un embargo, hay que respetar el plazo que está pactado. Pensemos probablemente este tema, insisto, a ver cómo evoluciona el mercado, a lo mejor en un local de negocio. Un inquilino que alquila por 10 años, escoge un local, invierte obras, se gasta 50 a 100.000 euros, lo que sea, y claro, pues se puede ver que al cabo de 3 años el propietario dice, oye, voy a vender, me embargaron el local, lo ejecutaron, hay otro propietario, hay otra circunstancia, o en la vivienda hice obras arreglé, puse las ventanas, llegaron a un acuerdo, en fin, gastó un dinero y de repente pues a lo mejor tiene que desalojarlo. Entonces, inscribiéndolo en el registro, se protege a ese arrendatario durante el plazo que esté pactado. Con lo cual, ahora bien, eso genera también unos gastos, hay que pactar quién paga esos gastos y genera también unos trámites cuando se acabe el arrendamiento, porque hay que, digamos, cancelar esa inscripción en el registro de la propiedad. Hay que ver quién asume todo esto y cómo se soluciona. Bueno, ese es un poco el mercado que nos va a ir marcando. Pero eso es amplio, vamos, que es una historia amplia y va a dar mucho que hablar. Va a dar mucho juego. Sí, de hecho, una de las ponencias, Carlos, que va a haber en este curso tan interesante que va a haber ahora el día 11,
hablaremos es dentro de un momento de un notario y un registrador. Van a hablar precisamente sobre ese tema. Me parece tremendamente interesante el tema que estamos tratando hoy aquí en la venia, porque además afecta a muchísima gente, claro. Hay muchísimos inquilinos y muchísimos propietarios que han arrendado, se dice que han arrendado, no, que han... Arrendado, alquilado. Sí, perfecto. Exactamente. Perfecto. Son cuestiones más que nada semánticas. ¿Hay más novedades legislativas en este aspecto? Sí, hay novedades legislativas. La ley también trata de integrar pues las nuevas tecnologías al tema de los arrendamientos, y especialmente pues dice que las partes, llegado un momento de que se tengan que notificar o comunicar pues una subida de renta, como hablábamos antes, o una solicitud de hacer obras, que lo puedan hacer a través de sus correos electrónicos. Es decir, que digamos que la tecnología pues ya se va incorporando, ¿no? Es decir, da cuerpo de ley a las nuevas tecnologías para que esas comunicaciones, no tener que andar a lo mejor con un burofax o con un acta notarial, pues tengan plena validez siempre que se acredite el recibo por la otra parte, ¿no? Hay también otra novedad en sí, que es un registro de sentencias firmes. Es decir, que este tema, bueno, pues fue un debate también entre los juristas de si la dificultad de salir viviendas al mercado pues era que había una inseguridad a lo mejor por parte de los propietarios, que bueno, no tenían dónde informarse a lo mejor sobre la solvencia de esos potenciales inquilinos, ¿no? Bueno, pues este registro de sentencias firmes, que está pendiente de desarrollar reglamentariamente, pues básicamente lo que pretende es que se inscriban las sentencias judiciales firmes para tener una constancia de aquellas personas durante 6 años, que se pueda, pues bueno, se va a hacer un contrato y el propietario dice, yo voy a hacer un contrato con esta persona, hay que enviar el modelo de contrato, que se va, una especie de precontrato con esa persona, y en la base de datos que cree el Ministerio de la Vivienda, en su caso, pues ya figurará si esa persona tuvo un antecedente de una sentencia judicial firme, con lo cual, bueno, pues ya es una garantía, una tranquilidad más para ese propietario, para que, en fin, pueda alquilar con más tranquilidad. Perfecto. Bien, pues señoras y señores, nos vamos al descanso y volvemos en un instante, porque estamos hablándoles de arrendamientos urbanos, y no se olviden tampoco, es una pena, porque después hablaremos del curso, de la jornada, en este caso no es un curso, es una jornada sobre la reforma de la ley de arrendamientos urbanos. Es una pena que tan solo hayan podido entrar 150 personas, porque yo creo que para la próxima tenemos que hacerla muchísimo más grande. Ha sido una cuestión de espacio, solamente 150, pero podrían haber entrado 300 tranquilamente, sin ningún tipo de problema, en esa jornada que se va a realizar el próximo día 11 de octubre en el Colegio de Abogados de Oviedo. Un tema muy, pero que muy interesante, de viva actualidad. Vamos con unos consejos y enseguida seguimos en la venia. Pues aquí seguimos en la venia, lo hacemos con Fernando Álvarez, que es abogado y administrador de fincas, en uno de los temas pues más interesantes que hemos debatido aquí en este programa, y sobre todo que afecta a tanta gente, inquilino, propietario. ¿Cómo estamos de morosidad, Fernando? Bueno, pues en el tema de morosidad yo haría una distinción, Carlos, entre viviendas y locales de negocio, ¿no? En el tema de las viviendas, digamos que hay una situación estable. Siempre hubo situaciones de reclamación de rentas, es decir, nunca fue algo escandaloso, desde luego, porque sí es verdad que los arrendatarios hacen un gran esfuerzo para pagar la renta y para poder pagarla. Evidentemente también los propietarios, pues, y más en esta época, pues tienen esa consideración de unos meses de margen, pues a ver si se va desahogando la situación, ¿verdad? Y después también el mercado, la gran oferta que hay de vivienda, pues hace también que esto vaya conteniendo el precio y se vaya incluso rebajando los precios, y los nuevos arrendamientos pues también se van ajustando a ese mercado, con lo cual pues hay una situación estable. En cambio, en los locales de negocio sí es una situación más preocupante, ¿no? Realmente el comerciante, el industrial, está sufriendo la crisis en primera persona, está con grandes dificultades para las ventas, para sacar los productos de temporada, realmente, y aquellos que están de alquiler pues tienen una gran dificultad para poder pagar las rentas. Sí es verdad que también se van reajustando estos precios, se van bajando, y en aquellos casos en que los propietarios no bajen los precios, el inquilino coge y marcha para el local de al lado que está vacío.
Y estamos observando también, ciertamente, ahora mismo con asombro, pues claro, algo que no veíamos hace años, que era que en las ciudades importantes, como puede ser Oviedo, Gijón, Avilés, las calles céntricas pues están con locales cerrados. Esto no era habitual, ¿no? Por tanto, este es un síntoma de que en esta situación, los arrendamientos en los locales de negocio, pues aquí hay una cierta dificultad importante también a veces para poder pagar las rentas. Y después muy importante, sobre todo en este tema, en este tipo de historia, supongo, el llegar a acuerdos entre uno y otro. Por ejemplo, oye, que me bajó la hipoteca y le puedo hacer un poco la vida más agradable, porque claro, hay muchísima gente que es propietario, pero realmente la propiedad es del banco. Es decir, y es una cosa, bueno, porque está al cabo de la calle y no puedo pagarlo, pues mira, lo alquilo en este momento, etcétera, etcétera. Oye, que te baja la hipoteca y te baja a lo mejor en 150, bueno, pues vamos a darle un pequeño margen al inquilino, y pactar, ¿no? Yo sé todo hablar, ¿no? Entre unos y otros, ¿no? Realmente, bueno, la experiencia que uno va teniendo en este campo es que hay propietarios con una enorme sensatez, arrendadores con una enorme sensatez. Sí. Es decir, que saben que van en el mismo barco que el inquilino, sea de vivienda o sea de local de negocio. Esto lo digo de verdad, es decir, y en aquellas otras situaciones donde no hay a veces esa postura de comprender al inquilino, pues el inquilino coge y se va. Es decir, insisto, porque hoy, es decir, la situación, la gran oferta de viviendas o de locales, pues le permite esta circunstancia, ¿no? Con lo cual aquí, ya decía al principio, que son los ciudadanos los que van reajustando esa economía, casi sin necesidad de que se lo digan. Fiadores, ¿qué es un fiador? ¿Es uno de mano? Bueno, pues mira, el fiador es una figura muy interesante en todo este proceso de los arrendamientos y muy socorrida más también en estos tiempos. El fiador básicamente garantiza y responde por el inquilino pues del cumplimiento del contrato. Aquellas cláusulas o pactos, especialmente las de contenido económico, ¿no? De pagar la renta, de pagar los gastos de comunidad, las repercusiones que pueda haber y realmente pues se trata de tener un fiador que tenga esa solvencia, que le dé al propietario esa tranquilidad, que a lo mejor pues puede tener dudas con la solvencia del inquilino, o si empieza un negocio, a ver qué puede pasar, si la vivienda, pues a ver si me puede pagar la renta del alquiler de la vivienda, la comunidad y demás. Bueno, pues con el fiador, que a veces pues son personas del entorno, lógicamente, del arrendatario, familiares, directos, padres y demás, pues bueno, pues dan esa tranquilidad y desde luego permiten, es decir, ese crédito que no da el banco hoy, lo dan los fiadores esas personas. Novedades procesales, ¿qué esa es otra? Bueno, pues como novedades procesales, básicamente hoy se llevan unos años ya el legislador, pero bueno, también introdujo ahora y potenció unas novedades que es de agilizar el trámite de los desahucios, que es otra de las causas que se dice que puede frenar al propietario a veces el recuperar la vivienda. Bueno, básicamente hay un requerimiento al inquilino por 10 días para que pague o manifieste que no está de acuerdo con lo que se le reclama o que entregue las llaves de la vivienda o del local, y si esto no se produce una contestación en el plazo de 10 días en alguno de estos sentidos, pues el secretario del juzgado dicta ya lo que se llama un decreto. Es decir, se quitó trabajo al juez también en este sentido, en la medida de que están muy agobiados, y yo creo que en esto, al descongestionar esto, agilizó desde luego. Más bien el tema de la rapidez de los juicios, Carlos, es un problema de las grandes ciudades, un Madrid, un Barcelona, donde se tarda un año y medio en un desahucio. Aquí en Asturias pues estamos consiguiendo en ese sentido desahucios en 2-3 meses, es decir, que es lo normal, porque el procedimiento tiene unos plazos, unos trámites y no se puede hacer más rápido. Luego, en ese sentido, y después también el secretario judicial se le dieron también otras facultades, como bueno, para el tema de las costas judiciales, para que el secretario las imponga. Hasta ahora él no las podía, solo podía imponerlas el juez, con lo cual si el tema acababa en la fase del secretario no había costas, no había un pronunciamiento sobre costas. En cambio, si acababa en la fase del juez, él en la sentencia iba a imponer las costas. O sea que, en ese sentido, bastante bien. Consejos interesantes que podemos dar para unos y para otros. Yo aquí, a bote pronto, desde luego, como consejo, diría que no se copie un contrato de arrendamiento por otro. Es decir, esto es una tentación,
pero es una mala praxis, y que se asesoren y se aconsejen de decir, un contrato de arrendamiento es como un traje, es decir, todos tienen su hechura diferente, es decir, y un contrato de arrendamiento responde a diferentes sensibilidades, a veces cosas nimias, pequeñas, tienen verdadera importancia. Bueno, pues eso se negocia de una forma especial, con lo cual eso tiene que estar bien matizado. Lo que no esté escrito en el contrato no vale, y principalmente va a perjudicar a la parte fuerte, que en general se considera al arrendador, al propietario, con lo cual debe de pactarse. Y debe de asesorarse, por tanto, es decir, yo diría que un abogado, un administrador de fincas son una garantía en este sentido. Y por cierto, uno de los temas que se nos había quedado en el tema de los contratos de alquiler, ¿existen plazos por el cual uno le tenga que comunicar al otro que no va a renovarle el contrato? Sí, claro, es decir, por supuesto, todo esto ahora trata en la ley de que esto, evidentemente, pase primero, si el inquilino quiere dejar la vivienda, en su caso, pues tiene que comunicar, una vez que se hayan cumplido los 6 primeros meses del contrato, tiene que comunicar con 2 meses de antelación que lo quiere dejar, ¿no? Después tiene que indemnizar por cada año que falte por cumplir una mensualidad. Yo en esta situación, si me permites, diría que debe de quedar escrita ese pacto. Es decir, esa indemnización. ¿Indemnizo o no indemnizo? Probablemente lleguen a la conclusión de no indemnizar, porque al propietario también le interesa que el inquilino pues alquile o se vaya a lo mejor. O sea que... Bien, Fernando, nos queda nada, 30 segundos para que me hables de las jornadas que son este próximo viernes. Como están dirigidas a los profesionales, ya están inscritos los 150, pero que podríamos haber tenido 300 sin ningún tipo de problema. Sin lugar a dudas, y además yo conozco, es decir, la dificultad que hubo de espacio, y en fin, en este sentido cabe la posibilidad a lo mejor de repetirlas llega el caso. Es decir, va a haber un contenido muy interesante, porque vamos a tener un registrador y un notario también, y va a venir además Danilo Sertales, que es, digamos, la persona que participó también con el Ministerio y los partidos políticos en el desarrollo de esta ley, y una persona muy vinculada, muy conocedora, para mí lo mejor de España en este sentido, y por tanto es un orgullo tenerlo aquí en Oviedo. Que además tiene un libro que, por cierto, para aquellos que lo sepan, se va a regalar con las exactamente, y al que no se lo regalen, en el Colegio de Abogados de Oviedo pueden consultarlo sin ningún tipo de problema. Daniel Los Certales, que estará en esa jornada de arrendamientos urbanos en el Colegio de Abogados de Oviedo. Fernando Álvarez, abogado y administrador de fincas, muchísimas gracias. No será la última vez, porque son temas que interesan mucho a la población y a los propios profesionales de la abogacía. Muchas gracias. A vosotros, Carlos. Saludos, señoras, señores. Volvemos el próximo lunes. Será aquí, en La Venia.